¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer lasaña navideña, un clásico de estas fechas. Es súper rica de hacer, si la pueden hacer hasta con un día de antelación queda mucho mejor para que esté bien compactita. Queda deli y es una receta de pasta que todos van a saborear y lo van a agradecer la noche de la cena. ¡Nos vemos! Bueno, quiero recordarles que estoy en la comodidad de mi casa. Aquí están mis hijos, está mi familia y van a escuchar a mis hijos ahí gritando, jugando, igual van a estar hablando por acá porque se acercan, ¿vale? Entonces, esto es súper navideño y muy familiar y espero que así sea en su casa. Vamos entonces con los ingredientes para la lasaña. Necesitamos 1 kilo 300 gramos de carne de res molida. Ajá, si pueden utilizar, decirle al carnicero que sea de diezmillo, queda mucho mejor. 400 gramos de vino tinto, 500 gramos de puré de tomate, 400 gramos de caldo de pollo, 50 gramos de pasas, 50 de arándanos, todo va a ser 50 gramos en esta parte, de avellanas, nuez de la India, almendras, pepita y uva pasa dorada. Si le quieren cambiar, cámbienle lo que quieran, pero yo le estoy dando así una guía, ¿va? Después 3 gramos de canela en polvo, 1 gramo de nuez moscada y 3 hojas de laurel. Eso va a ser para nuestra carne con la salsa y todo. Después, para la salsa bechamel o la salsa blanca, necesitamos 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina. Vamos a ponerle 1 litro de leche, 1 gramo de nuez moscada y sal. Tanto para la carne como para acá, sal al gusto para que ustedes quede rica y sabrosa. Y después nos vamos con un paquete de láminas para lasaña y mínimo 500 gramos de queso para fundir, ya sea manchego, el que ustedes deseen, pero que sea para fundir. Vamos por la receta. La olla que esté bien cachonda, ¿sí? Voy a poner las verduras primero. Zanahoria, cebolla y apio. ¿Ok? Y en este momento le echo el aceite para que no se les queme. Así, con ese aceite es para toda la preparación, ¿vale? No hay necesidad de más. Entonces, ahora sí vamos a darle ahí hasta que estén un poquito ya blanqueaditas. Bien, ahora vamos con las especias. Aquí va la canelita, ¿sí? Aquí tenemos la nuez moscada y las 2 hojitas de laurel. Si están muy grandes, con una es más que suficiente, ¿ok? Bueno, y después movemos nuevamente. Ahí empieza. Esto, ya con esas 3, ya tenemos un aroma de Navidad bien rico. Bien rico. Ajá. Ahí están, súper buenas. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, entonces ahora sí nos vamos con la carne. Bien importante mezclar. Ajá, hacerle así. Que llegue por todos lados y vaya empezando a cocerse, ¿ok? Así hasta que esté bien picadita. Listo, en este punto vamos a ponerle una primer parte de sal, ¿sí? Poquita, solamente es la primera salación que le vamos a dar, ¿ok? Vean cómo ya está más desmigado la carne molida de como cuando ingresó. No por eso quiere decir que le falta, sí le falta, pero es muy importante esta parte de la salación. Entonces, esto lo vamos a dejar acá, ponemos pimienta también y le vamos a echar vino de una vez, ¿ok? Porque es importante tener ese saborcito ácido del vino y tiene que reducir. Ahí está el vino. Súper. Que no tienen vino, póngale cerveza. Que no tienen cerveza, ponle vino blanco, ¿vale? Necesitamos acidez, una acidez natural que le voy a dar a algún ingrediente que no sea vinagre ni limón. Esto lo tenemos que seguir moviendo hasta que esté un poquito seco, ¿vale? Hay que seguirle moviendo. Aquí ya estuvo hirviendo, ya se le da cocción, ya vieron que está bien desmigadita la carne molida y vamos a poner nuestra mezcla de frutos secos. Ahora sí que de todo lo que ustedes deseen. Que solamente quieren uno, póngale uno. Yo lo estoy metiendo aquí hasta cacahuate. Todo. Las pasitas le dan ese saborcito agridulzón que a mí me gusta mucho en esta temporada. No lo uso para una ¿cómo se llama? Una lasaña normal, pero ahorita por ser la navideña queda súper rico. No sé cómo huele bien, está buenísimo.
Ok, ahora nos vamos con caldo de pollo. Sí, son los 400 también, vamos a poner así. Muy bien. Y después nos vamos con la parte de... Ahí estamos. Del puré de tomate. Le vamos a mover y le vamos a dar cocción mínimo de 30 minutos a que se suelte bien, que agarre bien buen sabor. Y ahí vamos a revisar nuevamente el punto de sal. Sí, vean, está acuoso, acuosa está, o sea, está caldosona. Pero tiene que espesar gracias a que se reduzca todo esto. Súper rico. Vean, ya está este espesito, rico, vean. La cantidad de agua o de jugo que esto tiene así es como lo necesito, ¿va? No más seco ni tampoco más acuoso. Por favor, así, porque esto es lo que va a cocer a la pasta. No voy a cocer la pasta uno a uno. Así como está, la voy a ir poniendo, pero necesito que sea así de acuoso, ¿vale? Vámonos por la salsa blanca. Listo, vámonos con la salsa blanca. La bechamel, salsa blanca, realmente es muy fácil de hacer. Les voy a enseñar una técnica que es con licuadora, que no van a tener problema y es muy fácil. Entonces, vean, vamos a poner un poquitito de aceite nada más. ¿Para qué? Para que ahora que yo agregue mi mantequilla, no se queme. El aceite va a ayudar o va a ser como un regulador de temperatura entre la grasa y lo que tenemos en nuestra olla, ¿vale? Pusimos la harina, apago el fuego y entonces ahora sí la mezclo. Si no apagamos el fuego, entonces nos van a hacer unas bolas bien feas y así no vamos a tener problema, ¿ven? Esta parte es súper importante de que se cueza bien la harina. Porque aquí es en donde se cuece la harina, no en la cocción, o sea, sí, pero se tarda mucho más. Y aquí es en donde le vamos a dejar un colorcito dorado, no dorado oscuro, dorado, así como lo tenemos ahorita, un poquitito más y está. Ahora sí, vuelvo a poner temperatura y ahí lo voy a tener, ¿sí? ¿Lo vieron? Poco a poco, así unos 3 minutitos. Ahí lo tenemos, ¿sí? Está un poquito más doradita nada más. Bueno, apago otra vez el fuego, ¿sí? Ahí ya lo apago. Entonces, bien fácil. Dejo a que tome un poquito de temperatura y ahora lo voy a vaciar con un poco de leche a la licuadora. Recuerda que si te está gustando esta receta, dame like. Eso es para mí bien importante para que crezca mi comunidad y crezca mi canal. Por favor, quiero saber de ti, entonces escribe en los comentarios y si se puede y me quieres hacer mi regalo de Navidad, toma este enlace y ponlo en tus grupos de WhatsApp porque estoy seguramente que alguien necesita esta receta para pasarle increíble esta Navidad, ¿vale? Muchas gracias. Bien, tengo en el vaso de la licuadora, pongo la leche, vean, bien facilito que es esto. Y vamos a agregar, bajamos bien esto y luego la ponemos. Está bien sencilla esta receta. Ponemos. Listo. Tapamos y vamos a licuar por 1 minuto nada más. Vamos a poner el restante de la leche ahora sí, listo. Tenemos aquí esta olla que todavía tiene un poquito, pero vamos a poner ahora la parte que ya está licuada. Está apagado el fuego, Es muy importante que lo tengan en cuenta, por favor. Vamos a ponerle así y después movemos acá, ¿vale? Está apagado el fuego. Aquí solamente es una salsa, amor. Se llama bechamel. ¿Y qué vamos a hacer con el licuado? ¿Con el licuado? Esto lo tenemos que cocer y va a ir para la lasaña, güey. No, quiero el licuado. Pero es que esto no es un licuado dulce, mi amor. Esto es una salsa que va para la lasaña, no es un licuado. ¿Quieres otro? Un licuado, ahorita yo te lo preparo. Bueno. Entonces vuelvo a encender y ahora sí pegadito aquí hasta que esté espesita, ¿vale? Y va a quedar buenísima nuestra bechamel. Ya le pusimos, rascamos bien, aquí está apagado, volvemos a encender el fuego y vamos a estarle moviendo, raspando. Miren, aquí yo tengo algo como para raspa, ¿sí? Es una raspita, para que no se nos pegue nada
y ahí va a empezar a espesar. Y ya cuando lo tengamos en el espesor que nosotros necesitamos, lo apagamos. Pero estuvo muy importante la cocción inicial de la mantequilla con la harina. Y va a quedar deli. Al final le ponemos la sal y ya está. Vamos a poner también la nuez moscada que faltaba. Y ahí a darle. ¿Cómo está haciendo espeso? Es un tipo como atole. Ajá. Ahorita en este punto es donde a mí me gusta ponerle sal. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí un tanto de sal, que yo creo que está bien. De todos modos, ya al final vamos a rectificar. Pero ya estamos a nada, ¿eh? Ya está empezándose a espesar. Y es muy poquito lo que le queda para que quede al punto que debe de estar esta salsa bechamel o salsa blanca. Ahí estamos. Yo creo que está bien. A mí me gusta que esté así de espesa, ¿vale? Así es más que suficiente. Ya más, ya parece otra cosa. Entonces, aquí ya apagué el fuego. Ajá. Adiós el fuego. Entonces, así de espesa que lo tenemos, hacemos esto, marcamos para ver qué tal está. Esto quiere decir napar, quiere decir que ya no baja. Tenemos un buen espesor. Está bien, está rica. Probamos de sal. Y vemos si necesita, este es el momento para ponerle. No, está perfecta, está rica, ¿vale? Se siente cocida, importantísimo la parte de la cocción al inicio de la harina con la mantequilla. Ya la tenemos, ahora vamos a hacer nuestra lasaña. Ya, ¿qué nos falta? Ya terminamos, la cocción está bastante bien, ya reposó nuestros dátiles. Esto es una joya, este es el tip, esta es ahora sí que la cereza del pastel. Después de esto vayan haciendo cita con el psiquiatra porque van a quedar locos, no van a querer probar otra lasaña que no sea esta. Queda buenísima, buenísima. Hay que quitarle bien el hueso, por el amor de Dios, no le vayan a romper el diente a alguien. Y así no vamos a tener. ¿Por qué no se lo puse desde el inicio? Porque es muy fácil que se despedace. Entonces por eso yo no la puse, ¿va? Ahorita al final se va a empezar a humedecer y va a quedar súper bien. Bueno, vamos entonces ahora ya con nuestro molde y vamos a darle. Entonces, ¿qué necesitamos? Un platito chiquito. Presento un platito volador, yo le llamo, porque con esto voy a ir sirviendo para no manchar toda mi cocina, ¿sí? Entonces, yo tomo mi platito volador y le doy acá. Ahora entienden por qué queda así como liquidona mi lasaña. Es para esto. Hacemos una primera capa con pura carne. Vamos a dejarla así de este lado. Listo, perfecto. Ahora vamos a poner nuestras capas de lasaña. Así. Che, ¿lo está poniendo cruda? Sí, no pasa nada, ¿sale? Se va a cocer en el horno. Por favor, quítense esa onda. No, yo la voy a seguir haciendo como lo hacía mi mamá. Entonces, ¿para qué están viendo el video? No, aprendan una nueva técnica que les va a quitar un montón de problemas y va a quedar todo súper bien, ¿ok? Entonces, vamos a poner nuevamente carne. Yo les recomiendo primero comenzar por las esquinas, porque luego es en donde más se olvida de poner este producto. Y lo vamos a poner así. Y ahora sí, por todos lados. Empezamos a ponerle. Que quede rica. ¿Bien? Ahí quedó. Súper. Después nos vamos con nuestra bechamel. Igual volvemos a viajar. Preferible que se quede aquí a que se quede en la mesa. Después se lo ponemos. Nuestra bechamel ahí por todos laditos. Rica. No sé en el aroma que tiene esta belleza. Súper, súper rica. Así. Listo. Limpiamos esto que se queda, porque si no vamos a tener un plato lleno de esto. Buenísimo. Nos vamos con el queso. Queso para fundir, del que a ustedes más les guste. Así por todos lados. No quiero esto, no es un alambre, ¿eh? O sea, es lasaña, poquito queso. No es queso allá full. Ahí estamos, está perfecto. Entonces, ¿qué fue primero? Pusimos la salsa de carne. Después, esto es para que no se pegue nuestra pasta. Pusimos nuestras láminas de pasta, después pusimos la carne nuevamente, agregamos la salsa bechamel y pusimos este queso. Así 3 veces hasta llegar hasta la parte alta de nuestra lasaña. Tenemos 2 capas, ahora vamos ya por la tercera y última. Vamos a ponerlas así. Acá otra, acá otra. Y volvemos a cortar una. Este aquí.
Buenísimo. Y vamos por más carne. Y así, a todos. Acuérdense que primero las esquinas. Porque si no, luego quedan pandeadas, las lasañas. Y a mí eso no me gusta. Hay suficiente carne, que se vea que estamos festejando. Pues es cumpleaños del mero mero. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle así. Aquí. Y nada más esta belleza. Rica, mano. Suficiente que se vea que hay material. Ok. Ahí. Con eso ya la armamos. Bien la capita. Bien la capita. Acuérdense que está acuosa, Acuosa está. No es un caldo, pero sí tiene su chiste. Después nos vamos con nuestra bechamel por todos lados. Bien rica. Quedó así oscurita por la nuez moscada, que le pusimos ahí con cariño. Ahí queda súper rica. Rico, las esquinitas. Muy bien. Vamos con el queso, y que es lo que va a gratinar ya la última parte de nuestra lasaña. Ok. Y ya nos vamos al horno. ¿Cuánto tiempo? De 30 a 35 minutos a 190 grados. Les recomiendo que pongan una charola en la parte de abajo. O sea, esto vamos a poner una charola abajo y así se van a meter al horno. Por si llega a hervir y se pasa un poquito el jugo hacia afuera, que caiga en la charola y no en la base de nuestro horno, ¿sí? En este punto es en donde es la única parte en donde le estoy poniendo más queso de lo tradicional que le puse en las otras capas, ¿sí? Porque quiero que gratine y se vea así súper chula en el interior, ¿va? Eso vamos a poner así. Listo. ¡Qué rico! Listo. Vámonos, horno. Puede ser 35 minutos a 190 grados. Bueno, con la lasaña, bien importante. ¿Qué es lo que yo sinceramente les recomiendo que lo hagan con un día de antelación? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes lo tienen así como la armamos, sin ponerla al horno, yo la dejaría, la envuelvo y la pongo en el refrigerador, ¿sí? Que mañana es la cena, perfecto. Una hora antes la sacan del refri, dejan 15 minutos que agarre temperatura, mientras que calientan su horno. Esos 15 minutos de precalentado, lo ponen ahí afuera, ponen su horno a 190 grados, le quitan el plástico, brangam, se va al horno. Créanme que va a quedar completamente bien cocida. La diferencia es que cuando ustedes la partan va a salir la rebanada, ¿sí? Entonces ahorita yo la estoy haciendo en forma directa. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo sí la dejo reposar entre 45 minutos, una hora en un lugar tapado, fuera del horno, para que no se me reseque y queda perfecta. No como quisiera en la cuestión del rebanado, pero queda bien, si la dejamos reposar. Si la cortan recién sacada del horno, o sea, hace un batidillo, ¿sale? Entonces denle chancecito. Miren, ya hicimos todo el trayecto, paciencia. Eso es bien importante, ¿vale? Y va a quedar deliciosa. Ahorita la van a ver bien, ¿cómo se llama? Gratinada y queda espectacular. Entonces, espérense porque va a estar muy buena. Miren nada más esta belleza. Ahorita ya está reposada, ya salió del horno. Tiene 30 minutitos afuera y entonces esto va a quedar espectacular en la rebanada. ¡Qué rico! ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos una lasaña navideña. Es una locura. Recuerden, muy importante, las capas que vayan bien, el relleno que tenga todo lo necesario. Y por favor, repósenla. 30 minutitos, no se va a enfriar. Con 30 minutos, si lo hacen en el mero momento, les va a quedar muy bien. Pero si lo haces un día antes, dejas reposar y después horneas, unos 30-40 minutos, te va a quedar espectacular la rebanada. Ahí la tienen. Disfruten mucho. Feliz Navidad.